Finalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. A llevarnos de la mano como lazarillo por nuestra ceguera judicial llega el doctor Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? Se me ha levantado poético hoy. Estoy poético, sí, exactamente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ves? ¿Todo bien? Todo no, bien, es que a veces nos miramos con Florencia y no sabemos cómo son las cosas. ¿Cómo que no? Y agrego que yo le digo a mis compañeros, no somos abogados, pero un poco se me enojan. Cosa que es cierto, no somos abogados, no somos jueces, por eso lo tenemos a usted. Acá estamos entonces para ver lo que humildemente podemos aportar. Florencia, pero dijo, ¿qué podemos aportar a esta mesa? En una discusión interna, fuera de micrófono, dijo, ninguno de nosotros cuatro sabemos nada. Y nos miramos los tres restantes. Un poco de más. Es como mucho. De leyes no sabemos nada y lo tenemos a usted. No, por la situación de Carrillo. Sí, por supuesto. Bueno, la discusión, la duda que surgió es, mientras el abogado de Carrillo dice que la probation es admisión, apelar una probation es admisión del delito, la propia Elsa Celusi dijo que no, que eso no implicaba y que era un problema de interpretación. Bueno, cuando venga Oscar le vamos a preguntar. No hay ningún problema de interpretación, eso es todo muy claro. Yo creo que muchas veces por allí hay dos figuras que generan ciertas confusiones respecto de las responsabilidades emergentes, de la utilización de una o de otra, que son las suspensiones juicio a prueba y el juicio abreviado. Claro. Son dos cosas absolutamente distintas, y las consecuencias también son absolutamente distintas, porque en el juicio abreviado, que también en estos días está muy en debate precisamente por un juicio que se va a realizar por un homicidio en la calle Buenos Aires. Por el de Matías Norris. Por el de Matías Norris, efectivamente, en el cual la familia y obviamente el abogado también de la víctima se oponen o se han pretendido oponer, esa es la realidad, se han pretendido oponer a la realización del juicio abreviado. En el juicio abreviado hay una asunción de responsabilidad, es decir, eso implica reconocer el hecho en los términos en los cuales ha venido acusada a una persona. En el juicio abreviado. En el juicio abreviado, y de allí se pacta una pena, es decir, en ninguno de los dos casos, tanto en el juicio abreviado como en la suspensión del juicio a prueba, el juicio común, técnico, no se realiza en ninguno de los casos. Pero en el juicio abreviado hay una asunción de responsabilidad en los términos de la acusación y una negociación de la pena entre la Fiscalía y la defensa. El juicio no se realiza, la condena se funda en la prueba que hay acumulada en la causa, y la pena que se impone no puede ser superior a la pactada entre la parte y la Fiscalía. En la suspensión del juicio a prueba es otra cosa totalmente distinta, es un beneficio que le corresponde a determinados acusados en delitos en los cuales hipotéticamente la pena que le correspondería no superaría los 3 años. Esto tiene dos variantes. Por un lado, porque la pena prevista en abstracto en el Código Penal tiene una pena máxima de 3 años, y por otro lado hay también aquellas acusaciones, aquellas causas en las que llegan acusados de delitos de más de 3 años, pero en los cuales la hipotética pena no superaría los 3 años. ¿Esto qué significa? Que puede ser un primario, que el delito es de menor entidad, que no se ha causado un grave daño. Hay una serie de cuestiones, supongamos un delito, qué sé yo, que tenga una pena de 2 a 6 años, y se entienda que la pena va a estar entre 2 y 3, le correspondería también la posibilidad de negociar la suspensión del juicio a prueba. Es decir, negociarla en el sentido de que se la puede pedir, y el fiscal, eventualmente, luego de hacer una evaluación también, puede o no prestar su asentimiento. Es imprescindible el asentimiento del fiscal para poder suspender el juicio. ¿Pero implica el reconocimiento del hecho? Ahí voy, y está lo medular de la cosa. En este caso, así como en el juicio abreviado sí había, acá no hay ningún reconocimiento del hecho. Es un derecho del sujeto a no ser juzgado a cambio de la realización de una serie de cumplimiento de una serie de reglas de conducta, esencialmente que son no cometer nuevos delitos, reparar el daño causado, no consumir drogas, no tener, digamos, reglas genéricas y reglas específicas. Pero no implica, de ninguna manera implica reconocer absolutamente nada. Es un derecho de la persona que, digamos, que es primaria, como en este caso concreto, que la pena no va a ser de más de 3 años. Entonces dice, señor juez,
señor fiscal, yo vengo a pedir que no se me enjuicie. Voy a cumplir las reglas de conducta que se me impongan, porque yo tampoco las puedo elegir a la regla de conducta. Me las va a imponer el tribunal. Y una vez cumplida, se sobresee la causa en los mismos términos que podría ser, por ejemplo, un sobreseimiento por prescripción. Es decir, donde nunca se va a formular una acusación concreta, nunca va a haber una indagatoria en juicio y nunca va a haber una declaración de responsabilidad por parte del tribunal que está entendiendo en la causa. Es una situación en la cual el sujeto que ha cometido un hecho relativamente menor, a cambio de una situación que obviamente lo único que implica en esto es un arrepentimiento de haber estado involucrado en una situación determinada, pero de ninguna manera reconocimiento del hecho en sí, podría hacerlo. Una de las causas, de las consecuencias que puede llegar a tener esto, es que, por ejemplo, dentro del proceso penal, alguien puede reclamar una indemnización civil por los daños sufridos. En este caso concreto, como no hay un reconocimiento de hecho ni se va a evaluar las culpas, lo único que queda abierta es la posibilidad de litigar por el mismo motivo en sede civil. Acá lo único que se obtiene es una reparación del daño, tal cual ha ocurrido en el caso Cellusi, con una comprometiéndose al pago para reparar el daño de 2 ius, que bueno, ya ha sido suficientemente debatido era aquí. Otra cuestión que se discutió, porque Carrizo dijo, yo decidí que le den la plata a la Granja Siquel. Cellusi dice, no, Carrizo quería la plata para la agrupación política que él integra. Ajá. Y yo decidí que se lo dieran a la Granja Siquel. ¿Quién lo decide? El juez. El juez va a determinar. No, seguramente eso no es una cuestión que dependa de la voluntad de las partes. Es lo mismo que el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es una situación que en su momento, cuando se instauró este sistema, era bastante común. Después, desgraciadamente, entró en crisis por una serie de cuestiones más burocráticas que otra cosa, principalmente por la cuestión de las asistencias a los lugares donde se debían prestar esos trabajos, las dificultades que tenían las instituciones que los iban a recibir y el problema que generaban los seguros, qué pasaba con un accidente o una cosa por el estilo. Entonces, digamos, se llegó a desgastar tanto esa situación que quienes debían cumplirlo, lo único que hacían era comparecer en el lugar de trabajo, sentarse en una silla, esperar la hora de irse y recibir un informe de que se habían presentado a trabajar. Eso fue terminando en el desuso de esa situación, pero que en su momento también el trabajo comunitario como elemento resocializador era un elemento sumamente útil. Por eso, con todo ese tipo de situaciones, realmente lo único que ha ocurrido aquí es concederle a Norma Cellusi el beneficio que tiene y le corresponde, evaluado obviamente por la Fiscalía y por el Tribunal, de no ser llevada a juicio. Claro, porque bueno, lo que dice Carrizo y lo que transmite a los medios es que ella se declaró culpable. No, eso es una tergiversación más del concejal. Y otra cosa que planteó el abogado hoy. ¿Me dejás terminar un poco la idea esto del declararse culpable o no declararse culpable? Sí. Porque seguramente mucha gente se preguntaría, ¿y por qué si no es culpable, digamos, ver la otra cara de la moneda? ¿Por qué no va a juicio y que la absuelvan? Claro. Eso le da el argumento, claro, exactamente. Bueno, por eso discursivamente es posible leerlo desde esa perspectiva. Pero también, bueno, es un derecho que le asiste, pero también le asiste al otro a interpretar si no tuvieras nada que ver, dejarías que la causa llegue a juicio. Podría decirlo. No tiene relevancia legal, a eso voy, pero que evidentemente es una cuestión, una disputa discursiva. Por supuesto que sí, exclusivamente discursiva y no tiene absolutamente nada que ver con lo legal. Yo diría que hasta podría haber situaciones en las cuales alguien que resulta inocente puede llegar a pedir una suspensión del juicio de prueba por el temor a que alguna prueba por allí lo involucre, lo conflictúe, por temor a no verse expuesto, no sentarse en el banquillo, no tener que estar respondiendo preguntas inquisitoriales por ahí de las defensas o de los fiscales. Hay montones de razones, y una de esos montones de razones es sí, no va a juicio porque no quiere que le conte, porque evidentemente ha sido autora de lo que está acusado. Claro, y lo otro que planteó Andruet esta mañana es que para él dijo que como que
como todo ocurrió en el mismo hecho, en un mismo contexto de violencia. Sí, en un mismo contexto accionario, un término así, digamos, debería tener como el mismo juicio, por la misma vía los dos. Bien. Acá ¿qué pasa ahí? Vamos a caer en otra situación diferente y que también vale la pena aclararla, porque me parece que de la entrevista al doctor Andúrez por lo menos no quedó lo suficientemente claro. La suspensión del juicio de prueba en contextos de violencia de género, que sería la situación en la cual está involucrado el concejal Carrizo respecto de Norma Cellusi. Elsa Cellusi. Elsa Cellusi, perdón. Ya tiene un precedente dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 13 de abril del año 2013. Ya vamos a cumplir 10 años de esa causa. Es el precedente Góngora. En esa causa se estableció por parte de la Corte, y por lo tanto es una jurisprudencia de la más alta jerarquía, que en los casos de violencia de género no corresponde la suspensión de juicio de prueba, porque en el Tratado de Belém do Pará, que es el tratado que regula la prevención de toda forma de violencia contra las mujeres, se dejó establecido que las mujeres tienen el derecho a, en los casos de violencia de género, sus victimarios sean sometidos al correspondiente juicio penal. Esto significa que imprescindiblemente se debe llegar a juicio. Esta situación, desde aquella época, insisto, el 23 de abril de 2013, fue evaluada y admitida prácticamente por todos los tribunales del país, incluso en muchos códigos procesales de provincias que fueron modificados con posterioridad a esta fecha. Se incorporó la imposibilidad desde el punto de vista legal de conceder el beneficio de la suspensión de juicio de prueba en los casos de violencia de género. No es el caso de la provincia de Córdoba, no está establecido en el Código Procesal Penal, pero es una regla también admitida por el Tribunal Superior, en el sentido de que todos los juicios de violencia en contra de las mujeres deben realmente ser llevados a juicio. Esto implica que tal cual como lo admitió un poco, me parece a su pesar, el doctor Andruet, sí, el juicio en la Cámara Sexta de Córdoba se terminará realizando más pronto que tarde, seguramente en el curso de este año, y allí tendrá que defenderse Pablo Carrizo de la acusación que se le ha formulado en su momento. En esos términos ya tenemos que ver que, bueno, hay otra serie de cuestiones que muchas veces se mencionan por ahí también. ¿Cuánto puede llegar a tener que ver o qué influencia puede haber tenido esta situación? Lo de hoy absolutamente nada, porque insisto en esto, no hay reconocimiento de ninguna agresión de parte de Cellusi hacia Carrizo, y evidentemente Carrizo tendrá que defenderse de lo que fue su propio accionar. Evidentemente podrá alegar que se defendió, que primero fue agredido por Cellusi, de que las lesiones causadas... Pero personalmente vos creés que Andruet, al no... Digo Andruet por el abogado defensor de Carrizo, digo, solamente por eso. Pero cuando no se menciona toda la realidad, digamos, en este caso la cuestión de violencia de género, ¿vos creés que ahí hay una ignorancia o una malintención, digamos, en este caso por ser el abogado defensor de Carrizo? Bueno, es que el abogado defensor tiene la obligación de defender ante los tribunales y también, en definitiva, en la medida que puede, mediáticamente a su cliente. Digamos que hoy Andruet le sacó el cuerpo a unas cuantas preguntas respecto de su influencia o su labor como asesor. Igual un poco resignado, yo decía, porque tipo cuando decía es confuso, bueno, pero es confuso. Sin ninguna duda. Bueno, precisamente, tratamos de aclarar un poco la situación. Para cerrar, porque ayer lo mencionábamos respecto del otro juicio, que ahora se está materializando la cuestión, y yo decía efectivamente que el juicio abreviado no debiera ser un recurso cuando hay un episodio irremediable como es la muerte de una persona, porque la familia necesita saber qué pasó, al menos como una manera de mitigar el dolor. ¿Eso no se discutió nunca judicialmente? Hay una cuestión
que yo tengo la impresión de que la hemos hablado hace pocos días, pero yo no sé por qué por ahí preparo temas y algunos salen al aire y otros quedan. Es culpa de la producción eso, ¿eh? No es culpa de la producción. Yo debería ser un poco más organizado y saber de qué hablo y de qué no. La cuestión es esta. Las querellas, o sea, las víctimas, no intervienen en este tipo de negociación entre el acusado y fiscalía respecto de la realización o no de los juicios abreviados. Y eso yo entiendo que constituye un error que debe ser modificado. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista legislativo. Es imprescindible, me parece a mí, ampliar un poco las facultades de la querella en el sentido de darle participación, por lo menos en los casos muy graves. De cualquier manera, lo que están planteando, en este caso concreto, los padres de Norris y su abogado defensor, el doctor Dovis, no es que no esté ni protegido, ni analizado al momento de la toma de decisión. Digamos, no es una cuestión voluntaria del acusado, decir, señores, yo quiero un juicio abreviado y se acabó. Y es un derecho mío ir abreviado. No, no es un derecho, en este caso, del acusado, sino que es la Fiscalía de Cámara la que debe analizar en profundidad todas las situaciones que contiene el sumario. ¿Y a dónde voy en todas estas situaciones? Los familiares están cuestionando la posibilidad de que algunos creo que hay un encubridor, una persona al cual le encontraron en su poder bienes sustraídos en la casa de Norris. No sería tan encubridor, sino que eventualmente podría haber sido un partícipe en el hecho. Yo creo que la Fiscalía de Cámara ha analizado concienzudamente esos detalles y si en definitiva terminó admitiendo la posibilidad del juicio abreviado es porque no encuentra elementos para ir más allá de eso. Es decir, es el Estado a través de su representante, es decir, el fiscal de Cámara, quien analiza todos esos detalles. De cualquier manera, insisto en esto, me parece que en delitos de mucha gravedad, tal cual lo estaba planteando vos, es necesario abrir un poco más el juego como para permitir un rol activo de la querella. La querella prácticamente tiene un poder enorme. Alguna vez hemos dicho acá, hemos hablado hasta respecto de cuando el fiscal retira la acusación, pide absolución, pero basta con que la querella pida condena. En el caso Medina lo tenemos, así ha ocurrido. Digamos, si en esos casos tiene la facultad, ¿por qué no concedérsela? Por lo menos en los delitos graves, no digo en todos, porque por allí generaría una serie de desgastes jurisdiccionales que muchas veces no cambian mucho las cosas, pero en estos casos, cuando existen por allí fundadas razones de parte de la querella en caso de suma gravedad para que se escuche su opinión y, bueno, determina si puede ser vinculante o no, eso ya habría que verlo, pero sí que se le permite intervenir en el juego, por lo menos. Gracias, doctor. Estábamos tirados en la banquina esperando asistencia y llegó usted a ayudarnos. Muchas gracias. Por favor. No, lo necesitamos porque hay veces que entramos en zona de confusión, de grises, de cuestiones de interpretación que no son tales. No, y porque verdaderamente no somos abogados, somos comunicadores. Necesitaríamos ser abogados, ¿no? Necesitamos ser abogados, economistas, etc. ¿Y de qué viviríamos nosotros? Claro, sí. Díganlo, cada uno lo suyo. Gracias, Oscar, muy amable. Así son las causas.